Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 13 de noviembre de 2025. Como oíamos hace un rato a nuestra querida aquí presente Yolanda en el santo del día, hoy recordamos a San Leandro de Sevilla, hermano de San Isidoro, hermano de otros santos de una familia santa, pero muy importante en la historia de España. Con él se da esa unidad católica de España. El pueblo, los reyes, los nobles abjuran de la herejía arriana y desde entonces no haría falta esperar a los reyes católicos. No. Mucho antes se da esa unidad espiritual que une en la fe católica a los diversos pueblos de España y va a dar esa su identidad a nuestra historia, no solo internamente, sino luego cuando salta el charco, cuando va a América, ante todo va a evangelizar y a hacer presente y anunciar a Jesucristo, porque el Evangelio de hoy pues recuerda algo que también pasa hoy día. Oye, a ver, va a pasar esto, va a pasar lo otro. He oído que va a ocurrir tal cosa, tal otra. Mira, no busquemos, si lo que tenga que venir vendrá, pero no busquemos cosas raras, espectaculares. El reino de Dios está en medio de vosotros. A veces hemos oído la traducción, está dentro de vosotros, que no sea verdadero, pero la traducción correcta es en medio de vosotros. ¿Y qué quiere decir? Pues Jesucristo, que estaba en medio de ellos. El reino de Dios es ver en un hombre, en una naturaleza humana, la plenitud del reinado de Dios, porque esa naturaleza humana, la persona es divina, movida a esa naturaleza, esa alma humana de Jesús por el Espíritu Santo, y cuyo último responsable, en último término, es esa segunda persona de la Trinidad. Y si aceptamos a Jesucristo, está en medio de nosotros, estaba en medio de ellos de una manera física, entonces y terrena, ahora en medio de nosotros a través de la Iglesia, de los sacramentos, esa presencia espiritual, claro, en primer lugar hay que aceptarla en nuestro corazón. Por eso, ciertamente, el reino de Dios comienza en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra psicología, en nuestro corazón, pero está llamado a extenderse a todos los niveles, claro que sí. Padre José Fernando Rey ve la contraposición entre unos enfoques de lo que buscaban de ese reino de Dios y lo que el Señor nos ofrece. Dice, ellos buscaban triunfos. Jesús les hablaba de un reinado ejercido desde la cruz. Ellos buscan una cosa, Jesús les ofrece otra. ¿Qué buscas tú? Pues sí, querido oyente, ¿qué buscas tú? En el Señor, en la fe, en la religión. ¿Buscas cosas especiales? ¿Buscas una magia que solucione tus problemas? ¿O sencillamente buscas a Dios y estás dispuesto a fiarte de Él, a ponerle en el centro de tu vida? Pues es lo que han hecho los santos, San Leandro, San Estanislao de Kostka, jovencito polaco, que tenía una familia muy elevada, un futuro glorioso y nada de eso, nada. Huyó de su casa porque no le dejaban ser religioso, se fue como pudo, llegó a Roma, entró en la compañía de Jesús, le escribió una carta a la Virgen que quería celebrar con ella la Asunción y nada, en poquito tiempo, a los pocos días de esa carta, y no sé si llevaba en la compañía de Jesús un año o dos, pues se puso malito y el día de la Asunción lo celebró con la Virgen a la que quería muchísimo. Cuántos santos de todos los lugares, de todas las edades, siguiendo a Jesucristo. El reino de Dios está en medio de nosotros y ese reino y esas palabras de Jesús se difunden también a través de medios como este de Radio María, la radio de la Virgen. Y aquí tenemos a quien nos hablaba de San Leandro esta mañana. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Muy buenos días.
te ha gustado la historia, que has contado de San Leandro. La verdad es que sí, ha sido muy interesante y uno aprende mucho con el santoral del día. Uno aprende mucho, claro que sí. Bueno, pues hoy vamos a dedicar todavía otro programa más antes de seguir con con los números del catecismo, a ver esa visión de conjunto de cómo Jesucristo, el reino de Dios, presentaba con sus obras más que con las palabras, pero también con las palabras, su sacerdocio. Ese sacerdocio que, digamos, estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero que como todo en él queda, se llega a la plenitud. Y por cierto, recordamos que este año hemos incrementado los bastantes programas que tenemos dedicados a la Sagrada Escritura, con uno que ya suponíamos iba a ayudar muchísimo, y que es Cautivados por la Palabra, porque quien lo lleva, el padre Manuel Pérez Tendero, por un lado sabe mucho, por otro lado explica muy bien. Yo tengo que reconocer que el programa de hace 15 días, eso que fue en menos de una hora, una visión de conjunto de toda la historia de Israel y de cómo está recogida en la Biblia. Bueno, aprendí con esa hora, yo creo que más de muchas horas que he estudiado yo Biblia. Cautivados por la palabra, nos están llegando muchos ecos, ¿verdad, Yoli? Pues sí, un programa que pueden escuchar esta tarde los oyentes a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y la verdad es que muy, muy interesante por eso, porque nos va enseñando ese recorrido por los textos bíblicos y lo que significa. Así es, pues os lo aconsejamos, ya sabéis, esta misma tarde, para seguir conociendo al Señor y lo que nos dice a cada uno de nosotros. Pero ahora lo vamos a hacer con la ayuda de un teólogo ya fallecido, el padre Galot, que también sintetizó admirablemente ese sacerdocio de Cristo. Concretamente estábamos en cómo Jesús no se llama a sí mismo sacerdote, pero sí se llama pastor, el buen pastor. Y en el fondo es que ahí estaban integradas las funciones no solo del sacerdote, sino de otras figuras del Antiguo Testamento. Pero bueno, lo contamos ahora mismito en nuestro programa. Pero antes, recordamos que estamos con esa sección que a veces son historias de distintos santos o otras personas, pero ahora estamos recogiendo algunas enseñanzas de aquel santo sacerdote y obispo, el obispo de los sagrarios abandonados, San Manuel González, concretamente de su libro Lo que puede un cura hoy. Ayer hablábamos de lo que puede la palabra del sacerdote, hoy lo que puede la oración de todos, tuya y mía, también del sacerdocio común de los fieles, pero ahora lo vamos a oír aplicado a la palabra del sacerdote. Lo que puede un cura hoy. Obispo San Manuel González. Y hoy hablamos de lo que puede la oración del cura. Nos había recordado San Manuel que el sacerdote no tiene unas horas de serlo, sino que lo es siempre. Y entonces continuaba escribiendo: si el sacerdote siempre es sacerdote, también su oración siempre tendrá ese carácter de ser una oración sacerdotal, ministerial. Lo que es el sol a la vida del mundo físico es la oración a la vida del mundo espiritual. Así como el día en que se extinguiera el último rayo de sol, se apagaría también el último soplo de la vida, el día en que no se orara en la tierra sería también el último día de la tierra. Dios infinitamente generoso ha querido poner como condición esencial de muchos de sus regalos y larguezas la oración. Pero ¿sabéis el papel que desempeña el sacerdote en esa economía de la oración? El sacerdote nunca ora solo. Con él y por él ora toda la Iglesia, porque él ha sido constituido para todo lo que se refiere al pueblo y a Dios nuestro Señor. Él es el colector de todas las súplicas, de todas las intenciones,
de todas las oraciones que salen de los corazones y de los labios de los hombres. La oración del sacerdote es la oración de la Iglesia, que ocultando bajo el velo de las divinas misericordias las miserias propias del hombre, levanta sus manos al cielo, cargadas de todos los sacrificios, de todas las obras buenas, de todas las lágrimas de la penitencia y del amor, y de todo lo bueno que se hace en la tierra, y presentándolas al corazón de Jesús, pide a cambio de ellas bendiciones, gracias, amor. San Agustín llamó al sacerdote orando boca de la Iglesia, boca de la Iglesia. Sí, la oración del sacerdote es la oración de Jesucristo, que está siempre vivo e intercediendo por nosotros y siempre, siempre dirigiéndose al Padre en el cielo con reverencia, intercediendo por nosotros, sus hermanos. Pues saquemos consecuencias. Si la oración del sacerdote sube al cielo, tan bien acompañada y tan ricamente avalorada, y si tan blando es el corazón de Jesús para la oración, ¿qué no podrá un cura cuando, celebrando su misa o de rodillas ante el sagrario, se pone a echar el peso de sus oraciones, que son las de toda la Iglesia, sobre sus feligreses duros, tibios, ingratos, sobre sus mismas necesidades, sobre sus desalientos, sobre sus deseos? No diré yo que conseguirá todo lo que pida, y al punto que lo pida, pero sé que si nuestros ojos de carne pudieran ver a los ángeles custodios de cada uno de esos feligreses por quienes ha orado el cura, los veríamos gratamente entretenidos en sembrar en el alma de sus custodiados las gracias y bendiciones que sobre ellas han atraído aquellas oraciones de su cura. De todos los trabajos de el más útil y fructuoso es el trabajo de rodillas. Y después de habernos recordado la importancia de la oración para todos, también para ti, querido hermano seglar o consagrado, pero es verdad que de una manera muy especial, sacerdote que tiene ese encargo. Pero después de habernos hablado de la oración, va a comenzar a hablar de lo que puede la labor, el trabajo del cura. Solo diremos un poquito y ya seguiremos otro día. Y aquí va a distinguir en lo que hace el sacerdote y en la eficacia de ese trabajo, y quien dice el sacerdote mutatis mutandis, en general todo apóstol, va a distinguir la parte del cura, la parte de Dios y la parte de aquellas personas por las que trabaja y ora. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que, ante todo, pedir al Señor que sea Él el que actúe, pero también tenemos que reconocer que cuando pedimos para otros y sobre todo algo de tipo espiritual, ya no depende solo de nosotros, ni siquiera de Dios, porque Dios respeta la libertad del otro. Y ahí entra ese misterio grande. ¿Aceptará o no aceptará esta persona, esta alma, esa gracia que estamos pidiendo para él? Pues solo leo las primeras líneas de este primer punto, la parte del cura. Pescador, pastor, sembrador de almas. Eso es el cura por voluntad de su divino maestro. Pescador. El pescador tiene que trabajar para preparar sus redes, su barca, su cebo. Tiene que surcar las aguas a fuerza de remo y de vela, echar sus redes y esperar a veces noches enteras. Quien dice noches, dice meses o años, Y cuando los peces caigan, cargar con ellos y prepararlos para la venta. Es decir, tiene que hacerlo él todo, menos el que caigan los peces. Eso ya
no depende de él. Pescador, pastor. El pastor, el buen pastor, tiene que trabajar en buscar buenos pastos, en vigilar a sus ovejas, ahuyentar a los lobos y a veces ir corriendo en busca de la oveja perdida. Pescador, pastor y sembrador. Tiene que preparar su tierra, escoger su semilla, arrojarla al surco, defenderla contra las aves del cielo y las malas hierbas, y cuando crezca, recoger el fruto y guardarlo en sus graneros. Bueno, pues eso tiene que hacer sacerdote, pero ya digo también todo apóstol, todo evangelizador, pescador, pastor, tú por ejemplo pastoreando en tu casa, en tu familia, en tu ámbito, y sembrador, tú siembra, siembra el ejemplo, el testimonio, esa palabra y esa oración, y confiemos en el Señor, que lo sembrado antes o después, de una manera o de otra, en unos o en otros, dará su fruto. Seguiremos recogiendo estas enseñanzas de San Manuel González, obispo de los agrarios abandonados. Bien, pues seguimos con este comentario a lo que nos enseña el Catecismo, hablando del sacramento del orden sacerdotal. Pero antes de pasar al siguiente apartado, habíamos terminado el sacerdocio en la economía de la salvación, estamos haciendo una paradita bíblica, siempre importante, porque aunque habían ido saliendo varios temas y varias citas bíblicas, como no podía ser de otra forma, en lo que habíamos ido viendo, pero ahora lo miramos un poquito en conjunto y con más detalle algunos aspectos de cómo Jesús se presenta a sí mismo como sacerdote sin llamarse sacerdote, pero mostrando cómo tenía que ser el verdadero sacerdocio que él representaba y que luego iba a encomendar participadamente a aquellos a los que iba a encomendar esa tarea a lo largo de la historia. Haced esto en memoria mía. Y estábamos justamente en que así como Jesús no se llama a sí mismo sacerdote, aunque sí mostró realmente en él esa figura del sacerdote sin decir la palabra, pero sí que en cambio es otra palabra, que es la del pastor. Yo soy el buen pastor, o yo soy el pastor hermoso, porque la palabra griega que se usa para decir buen, el buen, kalos, es también bello, el pastor bello, y es que en el lenguaje griego y en la mentalidad griega va unida la bondad, la belleza, claro, y en la revelación, porque Dios es a la vez verdad, bondad, amor, belleza, todo ello está unido. Y hecho carne en Jesucristo, pues es eso, es la plenitud de todas esas maneras de ver el ser, lo que se llaman en filosofía los trascendentales. Pero bueno, no nos metamos ahora en cosas más profundas, sino que fijémonos en lo que implica esa figura del pastor. Y decíamos, y esto es muy interesante, que Jesús en esa figura del pastor realmente está hablando de lo que es el sacerdocio, pero además uniendo en el pastoreo no solamente lo que hacían habitualmente los sacerdotes, que sobre todo eran los sacrificios y sobre todo los sumos sacerdotes en el templo de Jerusalén. No solo es ofrecer los sacrificios, las oraciones, no. En esa figura del pastor van a integrarse también otras funciones que a veces más o menos podían también hacer los sacerdotes, pero que más bien estaban, en cuanto se refiere a la palabra, el anuncio de la palabra divina, era la figura de los profetas, ante todo quienes lo hacían. Pues Jesús va a ser esa palabra hecha carne, va a sembrar, va a ser el sembrador, como oíamos antes, entonces en él va a estar integrada esa función profética,
como algo súper importante. De hecho, por ahí va a empezar el Señor, anunciando, predicando. Así empieza su vida pública, anunciando la buena noticia y llamando a la conversión. Convertíos y creed en el Evangelio. Pues ayer ya lo recordábamos, como esa visita a su pueblo de Nazaret, tras haber ya dado los primeros pasos en su vida pública, vuelve, va a la sinagoga y comienza leyendo ese pasaje de Isaías y diciendo que se cumplía en él: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, para proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, etc. Actividad evangelizadora de Jesús. Bueno, pues eso está en el pastor, que llama a las ovejas por su nombre. El pastor anuncia, proclama, enseña. Por tanto, en el sacerdocio del Nuevo Testamento, sintetizado y puesto ante nuestros ojos en esa imagen, en esa figura preciosa del pastor, del buen pastor, en primer lugar está esa función profética. Pues claro que está. Por eso el sacerdote pues anuncia, enseña en la catequesis, llama a la conversión a los que no conocen al Señor a través del querigma, predica a los que ya están en la iglesia y en la homilía, da la formación más profunda a aquellos que van avanzando en ese conocimiento de la revelación o el estudio de la teología. Función profética, función evangelizadora, la palabra. Bien. Segundo, la función cultual. Esa claramente era la que ante todo realizaban los sacerdotes de Israel. Pero también aquí va a haber, como ya hemos ido apuntando en días anteriores, más que cambio radical, un cumplimiento. Jesús no ha venido a abolir el sacerdocio ni el culto. Estas cosas que a veces se dicen, no ha venido a abolir el culto. Lo que sí ha venido es a recordar que el verdadero culto no son ritos, palabras vacías. No, Señor, sino que tiene que ser un culto vivo, del corazón. Esto ya cuando habla de la oración lo dice Jesús. No se trata de decir muchas palabras. Si pensáis que por decir muchas palabras se os va a escuchar, no. Ante todo, el cristianismo es religión del corazón, no en el sentido romántico y devaluado de la palabra corazón y de la palabra amor que vive nuestro mundo absolutamente esclavo, ¿no? de un sentido emotivista del corazón y del amor. No en ese sentido, sino en el sentido bíblico de la palabra corazón. Es decir, que las cosas deben brotar de lo hondo de la persona, en donde está el pensamiento, el afecto, pero no el sentimentalismo superficial de las emociones que duran 3 minutos, sino un afecto hondo, profundo, que uno pues vive, piensa y siente armónicamente. Bueno, pues el culto, ante todo debe ser eso, un culto desde el corazón nuevo, ese corazón que Dios había prometido en el profeta Ezequiel, en Jeremías: os daré un corazón nuevo, una alianza nueva. Y es lo que Jesús le dice a la samaritana. Hay que dar culto, claro que hay que dar culto, pero en espíritu y en verdad, no en cosas puramente rituales. Y ese sacrificio, ante todo, es la ofrenda no de este toro y de esta ovejita, sino la ofrenda de uno mismo. Y eso es lo que va a hacer Jesús. Él es pastor y cordero inmolado, cordero que quita los pecados del mundo. Por todos nuestros noes, todas nuestras desobediencias, todas nuestras faltas de amor, está el sí sostenido de Jesús toda su vida, como el de María. Sí, siempre. He aquí la esclava, he aquí el siervo del Señor. Y mantiene ese sí en todo momento, en los momentos fáciles, pero también llega a la plenitud de ese sacrificio cuando cuesta mucho mantener el sí en la pasión, con un terrible sufrimiento de cuerpo y de alma, ofreciéndose Jesús a sí mismo y prolongando y haciendo presente ese sacrificio cruento en el sacrificio cruento de la Eucaristía que instituye en la noche, justo unas horas antes de comenzar esa pasión. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Haced esto.
Entonces no es que se supriman los sacrificios, sino que el verdadero sacrificio, que iban apuntando todos los anteriores, todos, iba a ser este sacrificio personal de Jesús, hecho una vez por todas sangrientamente en el Calvario, pero luego hecho presente a lo largo de la historia en millones de celebraciones de la misa, millones, pero que en el fondo son del único sacrificio. Y ese es el buen pastor que ha venido para que tengan vida y vida abundante, pero que lo hace dando la vida por sus ovejas y dándoles ese cuerpo y sangre, porque si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El pastor alimenta a sus ovejas, les da buenos pastos, vaya, y tan buenos, les da su propia vida, ese cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso, el acto supremo de culto en la Iglesia no es solo un homenaje al Padre, sino también el gran gesto por el que se alimenta espiritualmente la humanidad. Amor al Padre y amor a los hombres. Jesús se ha llamado a sí mismo siervo, no he venido a ser servido, sino a servir. Veíamos ese texto precioso de Marcos 10, 45. El sacrificio se cumple en el cuadro de una cena. Vemos, ¿no?, cómo Jesús une la dimensión vertical, cultual al Padre con la dimensión fraterna. Incluso, pues eso, como algo de amigos, una cena. La misión del verdadero buen pastor, pues es que podamos cumplir ese plan de Dios sobre el ser humano, que es que viva una dimensión filial y fraternal. En una familia, querer a los padres y quererse a los hermanos, y luego estar abierto a todo el mundo. Pues eso, la familia de la Iglesia. Querer a Dios nuestro Señor, de quien viene todo don. Querer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen María. Pero querernos entre nosotros y amar al mundo entero, para que, viendo el amor de los cristianos, pues se den cuenta por ese testimonio de que están llamados todos a entrar en esa comunión. Contemplación, comunión y misión, 3 dimensiones clave de la vida eclesial. Contemplación, dimensión vertical de oración y ante todo en la celebración de los sacramentos y sobre todo de la Eucaristía. Contemplación, esa oración de la que hablábamos antes del sacerdote y de todo cristiano. Comunión, esto no es en plan individualista, sino para ser vivido en comunión. Muy especialmente los sacramentos tienen esa dimensión comunitaria de la que ya hablamos en su momento. La misa no es Jesús y yo aquí solitos, sino siempre en comunión. Y misión, no podemos quedarnos aquí, nos queremos mucho y aquí estamos muy a gustito y allá el mundo. No. Hay que salir a la calle. Misión. Pero sin olvidar que esa misión vivificante del pastor incluye la remisión de los pecados, sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Eso va a entrar. Ya entraba de una manera muy especial en el culto del sacerdocio judío. Recordemos sobre todo la fiesta del Yom Kippur. Hablaremos de esto al tratar de la carta a los hebreos enseguida. Pero eso es muy importante, la remisión de los pecados. Pues bien, ahora no va a ser sacrificando ese toro, sacrificando esa cabra, no, sino que va a ser ofreciendo Jesús su propia vida en remisión de todos nuestros pecados. Dimensión de la palabra profética, integrando en sí mismo en el pastor lo que hacían los profetas. Dimensión cultural, integrando en su culto al Padre, en su amor al Padre y en la ofrenda de sí mismo, los sacrificios y los diversos actos que realizaban los sacerdotes, pero también la función real, que obviamente, como dice el nombre, pues la realizaban los reyes. Bueno, al principio no eran los reyes, recordemos en la historia de Israel, hubo una primera etapa que era Moisés, designado por Dios, diríamos el líder, ¿no? El que llevaba al pueblo. Luego le sucede Josué, luego llegan a la tierra prometida, están las tribus bastante todavía dispersas, no forman una nación, y ahí es donde está esa etapa que se llama de los jueces. La palabra juez no en el sentido así más restringido con que la usamos hoy, sino en el fondo, pues eso, una especie como de gobernantes, de líderes de cada una de las tribus, que a veces se unían, a veces no tanto, y hasta que llega el momento en que quieren el pueblo de Israel
tener reyes como las naciones que ellos conocen. Y entonces ya entra esa función del rey. El primer rey ya sabemos, Saúl, y luego el gran rey de la historia de Israel, que es David, tan importante que todavía hoy la bandera de Israel pues tiene esa estrella, ese símbolo, ¿no? La estrella de David. Pues bien, el rey, como entonces en Israel, como en general en todo el mundo antiguo y medieval, no era algo puramente secular, no. Todo lo que tiene que ver con la autoridad, siempre se ha visto que el último origen de la autoridad está en lo alto, está en el cielo. Por eso también Jesucristo va a integrar en sí mismo la función real, no en el sentido de entrar en las cosas terrenas puramente seculares, ¿no? Pero sí en el sentido de lo que significa, claro, que en definitiva el rey, la autoridad suprema, la soberanía, pues lógicamente viene del creador del mundo y redentor encima, que es Dios y que es Jesús. Este es el rey de los judíos. Eres rey, tú lo has dicho, soy rey. No al modo de este mundo, pero soy rey. Jesús, reivindica ese título de rey, añadiendo, en efecto, que su reino no es de este mundo, Juan 18:36. Y de hecho, pues está ese título puesto en la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos, claro, en la cruz, porque esa realeza se instaura por el sacrificio. Jesús nos ha conquistado desde la cruz, ha conquistado los corazones. Yo cuando fuere elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Pues bien, esa función real queda unida, por tanto, a la función sacrificial y, por tanto, a la función sacerdotal. Y en la respuesta a Caifás, Jesús afirma esa calidad o cualidad del rey mesiánico asociada a la de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cuando le dice que verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. Es una referencia al Salmo 110, donde aparece a la vez la realeza y el sacerdocio. Pero una función real, ya digo, no destinada obviamente a ser ejercida en la dirección de la sociedad civil. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. No, es de naturaleza religiosa. Pero eso es lo que significa el pastoreo del párroco, del obispo, del papa. Claro, en este sentido, en el ámbito religioso, que no es puramente interior, es también exterior, pero no en las cosas puramente civiles. Es una autoridad pastoral y con una actitud bondadosa de buscar el bien de todos y precisamente sobre todo de los más necesitados, los pobres, y el más pobre es el que no tiene a Dios, y bueno, todas las demás carencias y pobrezas. Una autoridad que Jesús enseña que se debe ejercer como amor y por amor y con amor. No como algunos o muchos esperaban del rey mesiánico la venganza sobre los enemigos y ahora pues los matamos a todos. No, de eso nada. Jesús es el que da la vida para reunir en sí mismo a todas las ovejas del mundo entero. Bueno, pues ahora enseguida hacemos un poquito una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, de esta presentación bíblica del sacerdocio de Jesús, pero vamos a seguir mirando a este pastor bueno, hermoso, el buen pastor. Vamos a agradecerle ser sus ovejas y a pedir para que todos conozcan y acojan con mucha alegría a este buen pastor que solo busca nuestro bien. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Reconocerán mi voz, yo la vida doy por ellas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Reconocerán mi voz, yo la vida doy por ellas. A mis ovejas amo, como me ama el Padre, que las ha puesto en mis manos y nadie me las quitará. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, reconocerán mi
en valles y praderas, yo les apaciento hacia fuentes de agua fresca, con amor los llevaré. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, reconocerán mi voz, yo la vida doy por ellas, se llenarán de dicha por gracia de mi nombre, por senderos de justicia yo los voy a conducir. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Bien, pues hemos hecho un resumen de la, a su vez, síntesis que hacía el padre Jean Galot de cómo aparece el sacerdocio de Cristo en los evangelios. Pero el texto, el libro del Nuevo Testamento, que de una manera intensiva y sistemática trata del sacerdocio de Cristo, es la carta a los Hebreos, una carta que históricamente se atribuía a San Pablo, y no es que no lo sea, porque es que a veces se nos olvida que en tiempos antiguos en tiempos antiguos y modernos, quiero decir, que el autor de una carta no quiere decir que sea el que la ha escrito. ¿Escribe un papa él solo una encíclica? Pues no, normalmente no. A veces sí, cuando es primer documento, sí programático y tal, pero intervienen muchas personas o tantos dirigentes políticos, les preparan el discurso y tal, y luego más o menos tal. Bueno, pues esto es lo que seguramente pasó con la carta a los Hebreos. Evidentemente está en la escuela de San Pablo, está su mentalidad, él pudo perfectamente haber dado las claves de la carta, aunque luego la escriba otro con un estilo distinto. Pero bueno, sin entrar en estas cuestiones ya puramente técnicas, lo importante es que es palabra de Dios y que se dirige a aquellos judíos que se han convertido al cristianismo y les hace ver que realmente todo lo que habían ido viviendo, creyendo y celebrando en la religión judía realmente estaba apuntando hacia Jesucristo. Y también el culto, el templo y el sacerdocio apuntaban a ese nuevo templo que es el propio Jesucristo, a ese sumo sacerdote, a ese sacerdote y rey. Todo cumplido en Cristo. Ya hablamos, al comentar los números del catecismo, de esta carta a los Hebreos, pero vamos a resumir un poco, de una manera ya un poquito más detallada, pero siempre resumida, por supuesto, porque esto nos llevaría un año, comentar la carta a los Hebreos, que es complicadilla. Pues como el capítulo que dedica el padre Galot al sacerdocio de Cristo en la carta a los Hebreos, que quiso mostrar a esos judíos pues la plenitud y la superioridad, en este sentido, del cristianismo sobre lo que habían ido viviendo, partiendo del interior del culto judío, pero mostrando el valor único del sacerdocio de Jesús, Va a hablarnos de Cristo sacerdote. Y desde ahí va a explicarnos el conjunto de la obra de la salvación, lo cual es una confirmación de que Jesús, sin llamarse sacerdote, realmente se había atribuido lo que significa en sí mismo. Hay un claro paralelismo entre el pensamiento de esta carta y lo que hemos visto del testimonio evangélico de Jesús, porque la idea fundamental es esta, que después de su sacrificio en la cruz y su resurrección, Jesús ha sido proclamado sumo y eterno sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto aparece por lo menos en 3 lugares de esta carta a los Hebreos. Bueno, pues recordemos que en el fondo es lo que Jesús le dice a Caifás cuando le pregunta si es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús responde: tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, reivindicando, por tanto, a la vez la dignidad real mesiánica y la cualidad de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
en alusión clara al Salmo 110. Por eso el autor de la carta dice: habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, Jesús se sentó a la diestra de Dios para siempre. Y ya en el prólogo de esta carta, que presenta clarísimamente, ¿no?, cómo Jesús es a la vez Dios y hombre, pero además de ello, dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, Jesús se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Vamos, es que está clarísimo que es ese sacerdote celeste que está a la derecha del Padre según el orden de Melquisedec. Por tanto, lo que estaba implícito en los evangelios, y en concreto en esa respuesta de Jesús al sumo sacerdote, aquí se explicita en esta carta a los hebreos. En el pensamiento de Jesús, expresado en ese testimonio en el Sanedrín, el autor de la carta a los hebreos ha encontrado lo esencial de un sacerdocio celeste y eterno, que ya supera claramente al sacerdocio levítico. Y eso es lo que va a ir mostrando. Por eso, en primer lugar, quedémonos con esta primera idea hoy. Es que el sacerdocio de Cristo es el sacerdocio del Hijo de Dios, sumo sacerdote trascendente. Se ejerce en el cielo. Lo dice claro el autor de la carta. Jesús no es sumo sacerdote según el orden de Aarón, ya lo hemos dicho. No es un sacerdocio hereditario. Había una pregunta, le decía, no, pero la Virgen parece que hay familia sacerdotal. Sí, pero realmente lo que cuenta es, para los judíos, es la tribu del padre. El José es de la familia de David, que es de la tribu de Judá. No era del sacerdocio levítico. No, más aún, cuando se habla de Melquisedec, no nos olvidemos de que no se sabe, este no era un miembro del pueblo de Israel, es un personaje misterioso que ha bendecido a Abraham y ha recibido el diezmo de Abraham, es un extranjero, con lo cual vemos ya también una referencia a que el sacerdocio de Cristo es universal, no es una religión de un pueblo, de una cultura, no es solo de Israel, no. Fijaos lo que dice la carta a los hebreos, hablando de Melquisedec, sin padre, ni madre, ni genealogía, porque no aparece de repente quién es Melquisedec, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios. Claro, el Hijo de Dios no tiene comienzo de días, es eterno. Nos hace ver una analogía entre ese Melquisedec, del que no se sabe de dónde viene, pues con el Hijo de Dios que no ha empezado a existir en no sé qué día, no, es eterno. El origen eterno del Hijo asegura la eternidad del sacerdocio. Esa referencia al Salmo 110 favorece la identificación del sumo sacerdote con el Hijo de Dios. Con el Hijo de Dios. Pero entonces es sacerdote desde toda la eternidad. Algunos, como ya el filósofo judío Filón, que hablaron con haber conocido todavía lógicamente a Jesús, pero hablaban ya del Logos, de la sabiduría, hablaban del Logos como sumo sacerdote universal, pero ojo, para ser sacerdote en la mentalidad de esta carta a los hebreos hay que ser hombre. Es decir, una cosa es que Cristo sea sacerdote eterno, pero no que lo fuera desde antes de la encarnación, no, porque todo sumo sacerdote, Hebreos 5.1, es tomado de entre los hombres para intervenir en favor de los hombres. Por tanto, implica el sacerdocio una solidaridad con el género humano, con los hombres. Por eso dice también, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. Qué bonita esta frase. Tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Por eso la compasión por las debilidades humanas es esencial a la misión del sacerdote y requiere la experiencia de las pruebas. Madre mía, el sacerdote no es un ser ahí caído del cielo, perfecto y que no entiende la debilidad de sus hermanos. No. Por eso dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Claro, en ese sentido, ahí, claro, es que no podía evidentemente el Hijo de Dios tener pecado, pero sabe lo que es la tentación. Recordemos, Jesús es tentado en el desierto y sabe lo que es la angustia y el miedo,
Pues cuando llega la pasión, Getsemaní, y lo que es la pena y la tristeza, ver la traición y ver las negaciones de Pedro, etcétera, etcétera, y pasarlo mal. Y esta compasión pues le hace entendernos mejor. Entonces es de los nuestros y a la vez está en el lado nuestro y en el lado de Dios. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Hebreos 2:18. Por tanto, el sacerdote desde la encarnación, antes no lo era propiamente. Esto no niega que haya un vínculo entre lo que sí que es eterno en él desde siempre, que es el ser hijo, la filiación divina, y el sacerdocio. Hay una armonía entre la actitud eterna del Verbo, que está siempre mirando al Padre, y la actitud sacerdotal de que habla la carta a los hebreos. Esto también es muy profundo. El prólogo de San Juan nos dice, al principio era el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y el Logos era Dios. Pero ese junto a Dios más bien era, en griego, prostonción, es decir, hacia Dios, como mirando al Padre. El Hijo siempre está mirando al Padre, están los dos mirándose mutuamente, y esa mirada de amor expira al Espíritu Santo, es la Trinidad. Entonces ese estar vuelto hacia el Padre, es lo que luego, hecho hombre, hace el sacerdote. Como sacerdote, Jesús mira hacia el Padre, orando. Cuando aparece Jesús orando, recogido en oración, mirando al Padre. Y es lo que debe hacer el sacerdote en primer lugar, mirando al Padre. La celebración de la misa. ¿A quién se dirige la misa? Al Padre. Cuando alguna vez, por lo que sea, no hay pueblo de Dios y un sacerdote celebra solo. A mí me pasó alguna vez, una parroquia, de repente entra, pues estaba yo en una capillita, en un momento no recuerdo por qué fue, pero el caso es que, bueno, no había podido celebrar la misa del pueblo, pero yo quería celebrar misa porque, claro, yo también tengo derecho a misa diaria y comunión diaria. Y entra y luego, oye, ¿pero para quién decía la misa? Estaba solo. Digo, ¿cómo? ¿Para qué la digo siempre? Para Dios Padre. Para el Padre con Cristo en el Espíritu Santo y pidiendo por todo el mundo. El Verbo estaba hacia Dios, hacia Dios. Y así, ese hacia Dios del Logos eterno, ahora como sumo sacerdote misericordioso, mirando hacia el Padre, intercediendo por los hermanos. Bueno, pues esto es el prólogo, ¿no?, de lo que podemos ver en esta carta a los hebreos, donde aparece el Hijo de Dios hecho hombre, nuestro hermano, misericordioso, pero a la vez sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Y veremos ya el próximo día cómo aparece, cómo presenta esta carta a Cristo como mediador de la nueva alianza nueva y eterna. No hay ya otro camino, no hay otra mediación, no hay otro sacrificio, sino desde donde sale el sol hasta el ocaso, el sacrificio que cubre y purifica y expía por todos nuestros pecados. Pues le damos gracias a Jesús, sumo sacerdote, pastor, rey, víctima, cordero, en fin, podríamos seguir añadiendo títulos y títulos, porque Él lo es todo, Jesucristo, nuestro Señor. Le damos gracias y tenemos nuestro último momento de reflexión, de oración y también, si queréis, de vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Se ofreció el Cordero de Dios.
Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Te adoramos, Cristo, nos has dado la salvación por tu santa cruz, redimiste al mundo. Te alabamos, te exaltamos, glorioso Rey. Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Jesucristo, nuestro Redentor, que ha dado la vida por ti y por mí, para que seamos santos, para sacar lo mejor de nosotros mismos. Dios no manda nada por fastidiar, obviamente, sino porque el que ha creado al ser humano sabe cómo sacar lo mejor de cada uno de nosotros, creados a su imagen y semejanza, para ese amor a Dios y al prójimo, en que se cumple la vocación del ser humano, que es ser imagen y semejanza de quien es amor. Había quedado ayer una llamada, una pregunta, bueno, pues de algo habitual en este mundo tan herido, de una mujer que ahora dice que ahora está, después de haberse casado 2 veces, está viviendo con una persona con quien no se ha casado por la Iglesia, si eso es pecado, ¿no? A ver, en estas cosas a mí siempre me da miedo, porque en el sentido de que esto es lo que es la persona y la situación subjetiva de cada uno, eso hay que hablarlo personalmente, porque muchas veces hay personas que, bueno, pues no saben algo, lo que es ya el que una persona en sí misma cometa un pecado, eso no solo es la cosa en sí misma objetivamente, sino su conocimiento, su libertad. Por eso, bueno, eso ya es para hablar. Pero objetivamente hablando, pues en efecto hay que tener claro que en el plan de Dios la unión física de varón y mujer está en ese contexto de una unión de corazones que Dios quiere. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pero lo que Dios ha unido. Y en la plenitud de la revelación de la que estamos hablando, en Cristo, esa unión de Dios es en el sacramento del matrimonio. Entonces, cualquier entrega sexual de los cuerpos que no sea también expresión de la unión indisoluble de los corazones sellada por el sacramento del matrimonio, pues en efecto en sí misma no es el plan de Dios. En ese sentido, si no hay esa comunión, de las personas en ese sacramento del matrimonio, pues claro, tampoco en sí mismo está esa comunión con la Iglesia sacramental, etcétera, etcétera. Luego, repito, bueno, hay que ver en cada caso esto, cómo se va avanzando desde esas situaciones. Pero eso ya es para una conversación personal.
pero objetivamente hablando, indudablemente no es el plan de Dios ese tipo de relación fuera de lo que es sellado en el sacramento del matrimonio. En esto, como en cualquier otro tema, pero siempre repito, tengamos claro lo que es aquello a lo que Dios nos llama y luego, bueno, los pasos que cuando no se está ahí hay que ir dando. Eso ya es para hablarlo personalmente. Pues le damos gracias a nuestro sumo y eterno sacerdote, que a todos nos quiere, que tiene esa misericordia con nosotros, y yo creo que en este mundo de hoy más todavía, porque hay tantas heridas y tanta ignorancia que muchas veces pues se hacen muchas cosas sin saber su maldad, pero claro, que se sepa o no se sepa, lo que está mal hace daño al hombre. Y así ocurre tantas consecuencias, tantas heridas en las nuevas generaciones también de una familia rota, ¿no? Como hoy día vemos constantemente. Pedimos a Jesús, a la Virgen, su misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.